Pues buenos días, mis saludos para todos. Gracias por acompañarnos esta mañana para conversar sobre este tema de interés, que son las grasas trans, y vamos a tratar de la regulación que se les aplica, además de la supervisión a cargo del INDECOPI, ¿no? Este es uno de los temas que, diremos, en los últimos años ha estado sometido a mucha atención y sobre finales del año pasado, pues claramente en un ojo de tormenta a propósito de algunas medidas cautelares impuestas por el INDECOPI, ¿no? Y todo esto se suma eh, a la regulación que progresivamente se implementó acerca de los octógonos en relación con la llamada Ley de Alimentación Saludable. Lo que tenemos al frente, y es lo que vamos a conversar esta mañana, es en el fondo una sobrecarga regulatoria que se une a una sobrecarga supervisora, porque desde luego nadie discute que el consumidor, que somos nosotros todos, ¿no? Y las familias, necesitan información. Y necesitan información que les permita tomar decisiones sobre su nutrición adecuadamente. Lo que no está bien, y eso es lo que tenemos que administrar como asesores legales y empresas que actúan en el mercado, son los espacios de confusión regulatoria, ¿no? De confusión supervisora, donde una entidad hace lo que no le corresponde y donde otra deja de hacer lo que debiera esperando que la primera actúe. Todo esto en un escenario donde los criterios cambian constantemente y donde incluso los nuevos criterios no se logran consolidar, ¿no? Vamos a analizar esto también a detalle. Estamos juntos esta mañana con Carlos Rodas. Él es asociado senior principal del estudio y de nuestra área de competencia y consumo. Así que vamos a compartir la presentación. Siguiente, Carlos, por favor, que tiene como temario básicamente cuatro segmentos. Primero, explorar la regulación. Allí va a empezar Carlos con los detalles sobre comercialización y sobre etiquetado. Continuaré yo sobre la regulación publicitaria vinculada a autónomos. Les vamos a contar sobre la investigación que hizo Indecopi a finales del año pasado para tener algunas claves de cómo se expresa esta institución recientemente en este tipo de investigaciones para tomar algunas legítimas previsiones. En el tercer segmento vamos a entrar algunos detalles acerca de esas medidas cautelares que se dieron sobre algunos productos, sobre alimentos procesados en días previos a la Navidad, cómo se presentaron, cómo se administraron, cómo se pudo en algunos casos reaccionar a tiempo. Y finalmente les vamos a proponer algunas conclusiones que en el fondo son líneas de entendimiento para, vuelvo a lo mismo, tomar algunas previsiones y actuar legítimamente en defensa de posiciones empresariales válidas que reconocen que el consumidor tiene derechos que las empresas contribuyen a asegurar. Así que podemos empezar, Carlos. Adelante, por favor. Gracias, Perino. Buenos días con todos. Y primer punto que vamos a ver es cómo está conformada la regulación. Y esto es importante porque hay algunas normas que de repente son más conocidas que otras, ¿no? Eso erróneamente nos puede llevar a pensar de que, por ejemplo, cumpliendo con colocar el octógono, ya concluye nuestra labor como proveedores. Sin embargo, ya no es así, ¿no? Hay tres, tres aristas fundamentales en lo que se refiere a la regulación de grasas trans. La base de todas ellas es la regulación referida a la comercialización, que se plasma en el Reglamento de Reducción Gradual de Grasas Trans, la regulación del etiquetado, que es la del rotulado, y la regulación de la publicidad, que es la de los octógonos, que quizá sea la más conocida, pero no es la única. Aquí tenemos las normas que les mencionaba. Para la comercialización se aplicará el reglamento de reducción gradual, para el etiquetado el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y para la publicidad
la Ley de Alimentación Saludable y la respectiva normativa complementaria. En primer lugar, sobre la comercialización, tenemos un decreto supremo del año 2016, es el 033-2016 del Ministerio de Salud, que dispuso la reducción gradual en ese momento de grasas trans, ¿no? Al día de hoy ya no deberían existir, por ejemplo, las grasas trans provenientes de la hidrogenación parcial. Esa es la razón por la que Indecopi, luego vamos a ver, inicia la supervisión que llevó a cabo en la mitad del año pasado. Estas grasas de hidrogenación parcial deberían haber sido eliminadas totalmente desde el 23 de julio, que es la fecha en la que entró en vigencia la segunda fase de este reglamento de reducción gradual. Hay otras grasas trans, que son las de origen tecnológico, ¿no? Diferentes a las de hidrogenación parcial, y en ese caso, por ejemplo, en su primera fase se estableció límites máximos, que eran 5 y 2, ¿no? Dependiendo del tipo de producto, grasas, aceites, margarinas y otros productos. Y y en la segunda fase, que entró en vigencia el 23 de julio también, se estableció un único límite máximo, donde se establece que no pueden contener más de 2 gramos de grasas trans por cada 100 de materia grasa, ¿no? Y las naturales, las grasas trans de origen natural, están exceptuadas de esta reducción. ¿Por qué es importante tener a la vista este reglamento de reducción gradual? Porque únicamente se podrá otorgar autorización a aquellas que no superen ese límite, ¿no? Y obviamente este otorgamiento de autorización no es sino el registro sanitario, ¿no? Que es la habilitación que tiene una empresa para poder comercializar su producto, ¿no? Sin registro sanitario no se puede vender un producto en el mercado, un producto procesado. Por ello es que es importante que se pueda trabajar bueno, ya se debería haber trabajado en la reducción de este tipo de grasa para poder cumplir los fines de la normativa. Y así lo reafirma DIGESA durante la investigación que Indecopi llevó a cabo. Se hizo la consulta por parte del Indecopi a DIGESA sobre cuáles serían las consecuencias, y aquí es donde DIGESA, a través de este oficio 1360 del 2021, ratifica que si un producto tiene más de 2 gramos de grasas trans por cada 100 de materia grasa, podría cancelarse el registro sanitario, ¿no? Eso es lo que DIGESA señala. Sobre el etiquetado, esta es una disposición que percibo puede haber pasado desapercibida, sin embargo existe y es exigible desde marzo del 2011, ¿no? Existe desde el año 2010 con la emisión del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y establece una regla que señala que cuando un alimento contenga un tipo de grasa considerada trans, debe advertirlo en su etiqueta e indicar el porcentaje, ¿no? Aquí verán que no se trata de un octógono, no se trata de alguna forma prescrita en la que tengamos que hacerlo, simplemente se puede informar en el etiquetado, ¿no? Puede ser en la parte inferior de los ingredientes, en la parte posterior, pero lo que sí es importante es consignar el porcentaje, ¿no? Ha habido resoluciones bastante antiguas, del 2013, por ejemplo, emitidas por la Sala de Protección al Consumidor, en donde señalan que, por ejemplo, un tema que se discutió en ese momento fue si se requería o no reglamentación. Indecopi, de una forma similar a como hace un par de años resolvió el asunto de los componentes genéticamente modificados, señaló que no se requería una reglamentación posterior para informar al consumidor que un producto debía informar
su contenido de grasas trans y el porcentaje, ¿no? Por eso es que vamos a ver más adelante cómo se desenvuelve el caso, el famoso caso Bimbo, porque precisamente esta empresa venía cumpliendo con lo que Indecopi había señalado en estas resoluciones, ¿no? En esta parte de publicidad dejo a Pirino para que continúe la exposición. El micro, Pirino. Gracias. Entonces, Carlos, como hasta aquí bien has planteado, tenemos un primer nivel de regulación que es la base, ¿no? Que es la habilitación para la venta, ¿no? Esa que inicia con la obtención y el mantenimiento del registro sanitario, siempre que se cumpla con con estar por debajo de ese tope de 2 gramos de grasas trans por cada 100 de materia grasa, ¿no? El segundo nivel, que también ha abordado Carlos, es el del etiquetado, ¿no? Que es ese que podemos llamar de información básica, ¿no? Que debe estar allí visible y anotado en alguna parte del empaque que permita al consumidor tomar esa información. Y el tercer nivel es el nivel de advertencia, ¿no? Que es el que se ha ubicado, siguiente por favor, en el plano de la regulación publicitaria, ¿no? Eh, sí, siguiente, Carlos. Y lo que tenemos aquí es la aplicación, como ya habíamos dicho al inicio, progresiva de la Ley de Alimentación Saludable, que en su artículo 10, ¿no? Aplicable desde el 17 de junio del 2019, cuando finalmente entró en vigencia el último manual que le daba desarrollo, ¿no? Con los formatos de los tonos tan discutidos, nos puso en línea de obligación lo siguiente, ¿no? Allí dice la ley, es importante remarcar que lo dice la ley, cuando exista grasas trans, ¿no? Se debe colocar, contiene grasas trans, evitar su consumo. Pero, lo que hay que leer también es que ese artículo 10 dice que esa advertencia publicitaria, como todas las de ese artículo 10, deben ser colocadas cuando superen los parámetros técnicos establecidos en el reglamento, es decir, en algún reglamento. Como saben quienes nos acompañan, la ley tiene un nivel normativo que está por debajo de la Constitución y el reglamento tiene un nivel normativo que está por debajo de la ley. Es decir, los reglamentos desarrollan, especifican las leyes sin superarlas, ¿cierto? Sin crear obligaciones adicionales, sino que una obligación determinada por ley en el nivel inferior reglamentario es especificada. Entonces, en nuestra opinión, no queda duda de que el artículo 10 de esta ley lo que invoca como necesario para tener la exigencia, la obligación de colocar el octógono sobre grasas trans es que se supere un parámetro técnico establecido por un reglamento. Siguiente, por favor. Frente a eso, lo que hemos tenido a la vista en el ámbito del Indecopi es que, primero, al nivel inicial, que es la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, que supervisa los octógonos en primera instancia, no se ha querido leer o no se ha podido leer esa parte de la ley que indica que se requiere un parámetro. Y la comisión ha interpretado que en el estado actual de las normas, cualquier valor que sea detectable de grasas trans va a obligar a una empresa a colocarle el octógono de contiene grasas trans. Es decir, la primera instancia decide y plantea como postura de dejar de leer en la ley que se exige un parámetro para que se desencadene la obligación del octógono sobre grasas trans. En segunda instancia, la Sala de Defensa de la Competencia, que es el superior jerárquico de la comisión, que está en el ámbito del Tribunal del Indecopi, lo que ha indicado es algo distinto. Lo que ha indicado es que en el estado de la regulación se tiene que encontrar un parámetro, ¿no?
y lo que dice es, acercándose a la regulación del FDA, que si la grasa trans es de 0,5 gramos por porción a más por porción, se debe colocar esa advertencia. ¿Por qué? Porque no hay un reglamento nacional que indique cuál es el parámetro. Es decir, lo que ha hecho la sala es decantar fuente por fuente hasta llegar a ubicar la última posible, que es la referencia al FDA. Y vamos a ver esto con algún detalle. Siguiente, por favor. Es decir, la comisión, esta comisión de fiscalización de la competencia desleal ya ha tomado una decisión, porque ya ha tenido a la vista el criterio de la sala, de su segunda instancia superior jerárquico, donde la sala dice, en el caso Bimbo que conocemos, que se debe tomar en cuenta el criterio de la FDA, pero lo que ha hecho la primera instancia es, dicho en simple, no hacerle caso. Lo que ha dicho es no. Siguiente, por favor. Lo que debemos descubrir en la ley es que la advertencia en el artículo 10 de la ley dice únicamente contiene grasas trans. Y entonces, como la ley dice que la palabra rectora es contiene grasas trans, ya no es necesario ningún parámetro, lo cual es cuando menos contradictorio, porque la propia ley, que es lo que hemos leído en el artículo 10, dice que toda advertencia se coloca cuando se supera un parámetro, ¿no? Y un parámetro establecido por algún reglamento. Es decir, ya tomando una decisión, después de haber leído su segunda instancia, la primera instancia, que es la Comisión de Competencia Desleal, decide no hacerle caso. Eso es en simple. Siguiente, por favor. Es decir, lo reciente es que la comisión lo que indica para las empresas es que únicamente basta la presencia o la existencia de grasas trans en un producto que sea detectable para obligarle a colocar ese octógono de advertencia. Naturalmente entendemos que es un producto que no supera los 2 gramos por cada 100 de materia grasa para que se mantenga habilitado a la comercialización en el ámbito de su registro sanitario. Y hasta aquí, yo creo que ustedes legítimamente se preguntarán, pero bueno, ¿quién prevalece? ¿No? ¿Quién prevalece, la primera instancia o la segunda? Porque uno podría decir, si la primera instancia me exige una obligación leyendo parcialmente el artículo 10 de la ley y me pide que coloque el octógono, pues bastará que aunque me declare la infracción, apele el caso y en segunda instancia, que tiene la postura distinta de tener la tolerancia de la FDA, pues el caso será revocado y la posición de la empresa no será afectada de modo legítimo. Eso teóricamente es así. Sin embargo, debemos recordar que una primera instancia tiene un poder que genera gran impacto cuando lo utiliza, que es el poder de la medida cautelar, ¿no? Que es lo que hemos vivido sobre finales del año pasado en el ámbito de otra comisión, que es la Comisión de Protección al Consumidor, pero para efectos de esta conversación, ambas comisiones, todas las comisiones en Indecopi, tienen el poder de la medida cautelar, donde mientras se va discutiendo el caso, pueden ordenar la suspensión de la comercialización, de la venta, incluso el retiro de productos, como ya hemos visto, con lo cual estas dos posturas que no que no están alineadas, que son contradictorias, aun cuando la segunda instancia adhiera a un espacio de tolerancia de la FDA, en el fondo lo que generan es confusión e incertidumbre, además de riesgos para quien decida no colocar ese octógono amparándose en el criterio del caso BIM. Siguiente, por favor. La sala, como ya habíamos anticipado, por el contrario, lo que tiene a la vista es el criterio de buscar en el ordenamiento, en las normas peruanas, cuál es ese reglamento donde se coloca el parámetro para hacer exigible el sello de advertencia de grasas trans. Como ya vimos y nos indicó Carlos, pues en el caso las empresas colocan por la obligación de etiquetado, que es esa información básica, pues la cantidad de grasas trans que tiene. Allí, en el caso del ejemplo, 0,7%, que bajo el criterio de la comisión ya le obligaría a colocar el octógono.
porque simplemente contiene grasas trans, y bajo el criterio de la sala se tendría que evaluar si este supera el 0.5 por cada porción. Siguiente, por favor. Y lo que ha dicho la sala, en síntesis, es que, claro, lo ha dicho con mucha consideración, que nosotros lo podemos decir con una amplitud mayor. Lo que ha dicho la sala del INDECOPI es que las autoridades a cargo de reglamentar el artículo 10 en el ámbito de grasas trans para determinar si se coloca o no se coloca en referencia con un parámetro el sello de advertencia de grasas trans, no han hecho su trabajo. Y la verdad es que eso es lo cierto, ¿no? Porque si tuviéramos un reglamento donde se hubiera leído adecuadamente que el artículo 10 exige un parámetro, incluso para el sello de contiene grasas trans, esa autoridad debió haber colocado ese parámetro en alguno de los diferentes reglamentos que se han expedido para aplicar la ley de alimentación saludable. En el fondo, la causa de toda esta confusión, la primera causa, es la falta de cumplimiento del deber reglamentario de la autoridad. La segunda causa es esta diferencia de criterios que no termina de alinearse con el riesgo de que el criterio más restrictivo, el de primera instancia, impida mediante medidas cautelares la venta, ¿no? La comercialización de productos alimenticios procesados. Entonces el tribunal, siguiente por favor, al buscar ese reglamento, lo que ha dicho es no hay, no existe. Entonces vamos a aplicar, conforme al decreto supremo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, el criterio residual, que es el de la FDA. Y lo que indica para fabricación, y esto es lo que acoge este tribunal en su sala de defensa de la competencia, es que cuando una porción tiene menos de 0, cuando en una porción hay menos de 0.5 gramos de grasas trans, se declara como 0. Pero insistimos, esto si es que uno llega a la segunda instancia. El problema práctico es que uno tiene a la primera instancia, con poder de medida cautelar, supervisando lo que ocurre en lo inmediato, ¿no? La sala se pronunciaría solamente en segunda instancia, ¿no? Tal vez un año después o más. Con eso, pues claro, el tiempo nos venció y la comercialización se pudo ver afectada si es que nos alineamos al criterio de la sala y no al de la comisión. Siguiente, por favor. Es decir, estas son las posturas, pero esto además hay que comentarlo porque es necesario compartirlo. Cuando uno se adentra al funcionamiento de una institución pública compleja, como lo es el INDECOPI, que tiene tanta importancia para nuestra economía, uno debe reconocer que estas posturas no son estáticas, ¿no? Y eso se debe incorporar en la legítima estrategia de una empresa para cumplir la regulación sin tener dificultades, ¿no? Porque ese es el impulso que tienen las empresas y quienes representan a las empresas aquí con su asistencia hoy. Uno quiere cumplir las normas y desarrollar legítimamente el negocio y asegurar los derechos del consumidor. Pero los criterios van cambiando, es decir, estas posturas, miren lo que puede ocurrir, podrían cambiar, porque la sala que decide el caso Bimbo tiene 3 miembros que este año tiene 3 miembros que este año cesan su mandato. Es decir, de 5 miembros de esa sala, 3 podrían cambiar. Y entonces lo que ocurre es que al cambiar 3 de 5 miembros, en cualquier caso siguiente, por ejemplo, viendo en apelación los casos que vengan de la comisión, que habiendo leído el criterio Bimbo, se ha negado a aplicarlo, con una nueva conformación, esta sala podría tomar una decisión como la de la comisión. Y eventualmente la comisión también podría progresivamente cambiar en su conformación y tomar algún giro, lo cual parece menos probable. Pero debemos tomar nota que los miembros de una sala de competencia son designados por el presidente de la República y son propuestos por el Consejo Directivo del INDECOPI.
Con lo cual, hay que tomar nota de que si tenemos un presidente del Indecopi y un consejo directivo que va en un sentido, probablemente, dado que el Indecopi no tiene autonomía constitucional, y eso es lo que venimos reclamando, que la tenga con urgencia, quienes sean designados tengan el mismo sesgo o la misma orientación que el consejo directivo y la presidencia. A buen entendedor, pocas palabras. Siguiente, por favor. Adelante, Carlos. Ok. Segundo punto que tocaremos es la referida a la investigación del Indecopi. ¿Y por qué es importante? Permítanme adelantarles el fundamento, ¿no? Es la primera vez que Indecopi encarga la realización de informes de ensayo en laboratorio. Hasta agosto del año pasado, la forma de fiscalización del Indecopi era requerir información a las empresas y guiarse de los resultados que tenían las empresas, ¿no? A raíz de la fiscalización que se hizo sobre el reglamento de reducción gradual de grasas trans, Indecopi realiza o encarga la realización de informes de ensayo y es eso lo que finalmente determinaron los resultados que vamos a ver a continuación. Previamente, ¿cómo es que Indecopi llega a seleccionar los productos, las empresas y dónde comprar, ¿no? De acuerdo a un informe eh, que emitió el Indecopi, para este caso se escogieron aquellos proveedores con mayor facturación anual dentro del el rubro de venta de bebidas y alimentos, ¿no? Al por menor. También se escogió aquellos distritos que tenían mayor pobreza monetaria. Se cruzó dicha información y se llegó a la conclusión que tenía que intervenirse en los distritos que ustedes ven en las pantallas. Sin embargo, solamente se enfocaron en cadenas, ¿no? Ahí las tienen, es decir, únicamente se fijaron en el canal Moderno y de otro lado únicamente tomaron en cuenta Lima. No, no tomaron en cuenta, por ejemplo, un mercado de abastos de provincia, ¿no? Y ni siquiera de Lima, ¿no? Entonces ahí hay un par de puntos que son bastante sesgados, que es escoger solo Lima y escoger únicamente el canal Moderno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el panetón que se vende o en una panadería particular o el atún o el snack que se puede vender en un mercado que puede no tener registro sanitario no es fiscalizado por Indecopi, ¿no? Únicamente aquellos productos que encuentran en una cadena, eh, de supermercados, es la que formó en este caso parte de la fiscalización del Indecopi. Luego trataron de abarcar la mayor cantidad de productos, ¿no? Eligiendo una distribución óptima, llegando a un total de 45 productos, tratando de abarcar la mayor cantidad de ellos. ¿Qué resultó de esos 45 productos? Una nota de prensa en donde Indecopi informaba que 5 de ellos excedían en cuanto a grasas trans la cantidad permitida por el reglamento de reducción gradual. Es decir, tenían más de 2 gramos por cada 100 de materia grasa, ¿no? Que son los casos que ustedes conocen, hechos públicos sobre el fin del año pasado, sobre los que recayó una medida cautelar. Si desean mayor detalle de la nota de prensa, ahí tienen un código QR para que puedan acceder directamente a través de sus celulares. De estos 45 productos vamos a ver a continuación, y como ya saben, 5 excedían los 2 gramos sobre 100 de materia grasa, es decir, bajo la lógica de Indecopi no podían ser comercializados, y se obtuvieron 7 productos
con grasas trans de origen natural, 27 con una cantidad menor al límite de cuantificación, y 6 tenían grasas trans de origen tecnológico dentro del límite permitido. Es decir, tenían un valor cuantificable, pero por debajo de los 2 gramos. ¿Correcto? Entonces, teníamos productos que están por debajo del límite de cuantificación 27. Es decir, por debajo de lo usual, podría ser 0.01. Productos con más de 0.01 y menos de 2 gramos por cada 100 de materia grasa, 6. Productos con más de 2 gramos por cada 100 de materia grasa, 5, que son los de la medida cautelar, y 7 productos que contenían grasas trans, pero estas eran de origen natural, ¿no? Esto se hizo a través de informes de ensayos que pudieron determinar el origen de estas grasas trans, son un perfil de ácidos grasos, en donde se determinó que estos productos tenían un ácido específico que solamente era natural, que se llama ácido baxénico. Aquí tienen el detalle, tienen el código QR para ver el detalle de los productos y el resultado específico, las marcas, las empresas que pueden dar, digamos que resumido en el cuadro anterior, donde podrán ver la lista de los 40 productos y ver de esos 40 cuáles han sido encontrados con grasas trans de origen natural, cuáles se encuentran por debajo del límite de cuantificación, cuáles se encuentran con un valor detectable, pero dentro del margen o del límite legal permitido. Ahí ustedes pueden ver la lista, descargarla y evaluarla, ¿no? Para ver cómo es que informan en caso que tengan que informar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que hay 34 productos que para Indecopi, de esos 45, 34 que estarían dentro de, cumplirían con la reglamentación para comercializar el producto, ¿no? Por tener menos de 2, y por ende en este caso no tendrían la obligación de etiquetar ni informar en la publicidad a través del octógono, ¿no? Sin embargo, hay un grupo pequeño, que es el de 6 productos, en el que si bien están por debajo de los 2 gramos por cada 100, sí tendrían que haber cumplido con el etiquetado y la publicidad. Es decir, tendrían que haber informado con el porcentaje de grasas trans que tienen estos productos, y además, bajo la lógica de la primera postura que mencionó Pierino, que es la lógica de la comisión, informar a través de un octógono que el producto contiene grasas trans, ¿no? Y allí específicamente en cuanto a publicidad deberá verificarse, ya si es que, por ejemplo, esos casos llegan a primera instancia y segunda instancia, deberá verificarse en cada caso puntual si exceden los 0.5 gramos por porción, para ver si están dentro de lo que la sala de competencia considera exento de colocar el octógono, ¿no? Y como les comentaba, esta investigación es un punto de quiebre respecto de las fiscalizaciones que venía realizando el Indecopi, porque es la primera vez que Indecopi encarga la realización de informes de ensayo. Entonces, ahora sí, es bastante complejo el tema, porque lo que Pirino les va a detallar a través de las medidas cautelares es la forma en que se realizó la investigación, ¿no? Eh, Permítanme adelantarles, teniendo los resultados en octubre, los notifican en diciembre, 2 meses después. No sé si eso sea lo más adecuado, pero Pirino lo va a comentar en detalle, ¿no? Y entre otros puntos que son relevantes para que los conozcan. Gracias, Carlos. Gracias. Lo que vamos a hacer es presentarles pues, la experiencia que nosotros hemos tenido. Hemos patrocinado digamos, algunos casos, tal vez la mayoría de esos que sufrieron la medida cautelar a finales del año pasado. Pero antes de entrar a eso, quisiera referirme a la metodología que plantea Indecopi, que Carlos ha señalado, ¿no?
nos podemos quedar con la impresión, y así lo he escuchado, voy a transmitir pues, lo que he escuchado en las conversaciones técnicas que he tenido, de que para algunas empresas la percepción de los productos supervisados, cuando uno ve la lista de todos ellos, es que la autoridad supervisa siempre a las mismas empresas, ¿no? La percepción es que la autoridad siempre supervisa a empresas formales, organizadas, que teóricamente y prácticamente son más fáciles de supervisar y son más fáciles de perseguir cuando se impone una medida cautelar, ¿no? Es decir, eh, es posible que el Indecopi no solo se esté concentrando en Lima, cosa que ya está claro, porque en una campaña de supervisión de este tipo debió salir a nivel nacional, sino además en el mercado formal, ¿no? Allí mantendremos siempre esa crítica constructiva de que el Indecopi debiera buscar, por ejemplo, los productos que están circulando no solo en el canal moderno, en los supermercados, sino también en los mercados tradicionales o en los centros de abastos, para que la supervisión y la defensa de los derechos del consumidor no sea una supervisión de canal moderno o concentrada en el canal moderno y en productores supervisables, grandes y siempre formales. Debiera ampliarse eso naturalmente. Siguiente. En cuanto a lo que hemos visto en estas medidas cautelares a finales del año pasado. Siguiente, por favor. Eh, Primero, hemos visto una actividad en prensa intensa de la autoridad. Es decir, antes, al menos cuando con Carlos estábamos en Indecopi, hace algunos años, varios, lo que ocurría, conociendo el interior de la institución, era que se hacía la labor de supervisión, que era lo que correspondía, se planteaban parámetros objetivos, que es lo que corresponde, y el evento de prensa, la difusión de la nota de prensa, era algo complementario y preferentemente al final del caso, no al principio, porque entonces parece que es un prejuzgamiento, ¿no? Porque se supone que cuando inicia el caso y hay una medida cautelar, todavía hay una presunción de inocencia. Hay que darle la oportunidad a las personas y a las empresas de ejercer una defensa. Sin embargo, anotamos esto como parte de una circunstancia actual, que los inicios de caso en Indecopi, ya no algunos, yo diría casi todos, son acompañados de una actividad muy potente en prensa, que no solo implica ese prejuzgamiento, sino que es capaz de generar daños a marcas y a empresas que son daños indebidos, porque estos casos todavía no acaban, ¿no? ¿Qué pasará si es que alguno de ellos, como en algunos de ellos confiamos, se declaran infundados o son archivados? ¿Cómo se corrige un daño de este tipo? Este es un asunto pendiente. Siguiente, por favor. Eh, Voy a hablar de pretendido fundamento y voy a hablar en general de las medidas cautelares, porque nosotros vamos a ser muy cuidadosos y vamos a guardar reserva de aquellos detalles de los casos que tenemos confiados, que es lo que también corresponde. Y hablo de pretendido fundamento de la autoridad porque esto está en discusión, ¿no? O sea, todavía los casos no se resuelven. Y el primero de esos fundamentos es precisamente lo que Carlos marcaba al inicio, como la base regulatoria, que es la habilitación para comercializar, ¿no? No se puede obtener un registro sanitario o mantener y tampoco comercializar un producto que sobre los 100 gramos de materia grasa excedan los 2 gramos en cuanto a grasas trans. Eso, digamos que ha quedado claro. Pero allí está en juego la discusión de la habilitación de comercialización, está en juego el cumplimiento del registro sanitario y naturalmente una prohibición de comercialización, y eso es competencia de Digesa. Tan claro es esto para el Indecopi, en nuestra opinión, que las medidas cautelares, que son los actos donde se ordena el cese de la comercialización de estos productos sobre finales del año pasado, antes de Navidad, tienen un voto en discordia de una miembro de comisión muy experimentada, conoce muchísimo la regulación de consumo y cómo funcionan las competencias de las diferentes autoridades públicas, que dice
que este caso no debiera ser tratado por el Indecopi, sino que debiera actuar DIGESA. Es decir, de inicio, vuelvo al comentario que tuvimos previamente, estamos en un contexto donde hay algún grado de confusión sobre qué autoridad debe hacer qué y sobre a cuál le corresponde actuar en determinado nivel normativo de comercialización, de información, de advertencia. Y entonces, producto de esta confusión es que la actividad empresarial se ve dificultada y se ve sometida a riesgos distintos. Nosotros esperamos que esto se corrija, ojalá en la primera instancia que decida archivar por falta de competencia todos los casos que ha iniciado, o si no en la segunda instancia que con una meditación mayor y con menos interés en una nota de prensa se puede analizar esto con rigor jurídico, rigor legal, porque esto es competencia primero de DIGESA, con lo cual no debieran haber ni casos ni medidas cautelares, pues tampoco. Siguiente, por favor. Pero además lo que nos dicen las medidas cautelares es que se han desarrollado análisis, ¿no? Encargados por el Indecopi, en algunos casos las empresas presentaron sus propios análisis, y lo que Indecopi privilegió para ordenar las medidas cautelares eran análisis más recientes. Es decir, podía tener un análisis previo sobre determinado lote, determinado producto, donde se colocaba que las grasas trans eran cero o no detectables, lo que técnicamente equivale a cero, pero si tenía un ensayo posterior donde se colocaba la existencia de grasas trans que superaban los 2 gramos, prefería el más reciente. Y casualmente el más reciente es el que ordenaba la propia autoridad. Es decir, ante ensayos contradictorios que generan duda, ¿no? Porque si hay un ensayo que dice que no tiene grasas trans y otro dice que se superan los 2 gramos, al menos se genera una duda. Ante la duda, y eso es algo importante de anotar, la autoridad no presume inocencia. Ante la duda, la autoridad no busca más ensayos, sino lo que hace es decidirse para detener la comercialización, marcando que el criterio es el ensayo más reciente. Cuando en realidad probablemente lo que se necesita, no probablemente, definitivamente lo que se necesita para detener la comercialización de un producto, que es un derecho y que además son productos que satisfacen necesidades de los consumidores, es alguna representatividad en la muestra y calidad de pruebas, ¿no? Calidad de pruebas, es decir, pruebas recientes, pruebas adecuadamente conservadas, pruebas con contramuestra, como dicen todos los protocolos de ensayo, en particular aquellos vinculados a alimentos o a bebidas. Siguiente, por favor. Y eso no lo tenía la autoridad. Sin embargo, el mandato fue para todas las empresas, para todos los productos, como se difundió públicamente, un mandato muy duro de cese de venta, de comunicación hasta por redes sociales, de retiro del producto, y para algunos de esos productos en vísperas de Navidad, siendo algunos de ellos productos que en Navidad precisamente se venden porque son productos de ese momento, ¿no? Así como el pavo, ¿no? El panetón son productos de Navidad. Entonces, ese efecto de lanzar una medida cautelar en momento previo al momento más importante de comercialización de algunos productos es algo que a uno le genera algunas preguntas. Y es lo que decía Carlos. Si la autoridad tiene en algunos casos ensayos 2 meses antes de diciembre, ¿por qué recién los utiliza 2 meses después en diciembre, ¿no? Es decir, se le quita cuando menos la oportunidad de reaccionar a una empresa con un mandato cautelar para no vender un producto que es de temporada navideña con algún tiempo de anticipación para defenderse, para presentar contrapruebas, pero esa dilación de la propia autoridad, cuando menos, genera algunas afectaciones y algunas percepciones que no son las mejores. Siguiente, por favor. Además, las pruebas de los casos que conocemos, pues no han contado con contramuestras.
Y entonces cuando uno revisa el ensayo, uno dice, ¿y por qué no cuentan con contramuestras? Cuando uno revisa, dice que ninguna a solicitud del cliente, y en ese caso el cliente es la autoridad. Es decir, volvemos al comentario previo. ¿Quién es el competente aquí? El competente es Digesa, y Digesa tiene muy claro, porque a eso se dedica. Entendemos que los ensayos deben tener muestras y contramuestras. Aquí el Indecopi ha ingresado a un campo que le es ajeno, y que le es ajeno en funciones de autoridad, y que le es ajeno en capacidad técnica, ¿no? Por eso es que las pruebas no tienen récord de haber sido adecuadamente conservadas, no tienen contramuestras. En algunos casos se realizaron sobre lotes de productos que, una vez que se ordenó la medida cautelar, ese producto ya estaba fuera del mercado porque estaba vencido en cuanto a su fecha de vencimiento. Y entonces, eso es algo a tener en cuenta, ¿no? La calidad de las pruebas no está siendo la mejor, y eso obliga a que las empresas tomen sus previsiones. Porque en el momento en que esta autoridad toque sus puertas, uno debiera tener, ¿no?, la capacidad de reaccionar muy rápido con pruebas de calidad para acreditar aquello que el registro sanitario respalda. Eso no debiera ser lo natural, pero en circunstancias como estas parece que es lo recomendable. Siguiente, por favor. Y aquí viene un poco la diferente estrategia legítima que tuvo cada una de las empresas asesoradas de diferente manera. ¿Qué hacer frente a una medida cautelar que se debe aplicar a pocos días del momento más importante de venta de ese producto, o de venta de otros productos cuya venta aumenta en época navideña, donde hay más disposición al consumo, como es natural? Habían dos opciones. Una opción era apelar la medida cautelar, y la otra opción era pedir la modificación o la eliminación de la medida cautelar. En el equipo que conformamos con Carlos, frente a diferentes casos, que ya les dijimos que fueron distintos, varios, nuestra prioridad fue evaluar el tiempo, ¿no? Entonces, rápidamente descubrimos que apelar nos sometía a un paso del tiempo que nos iba a llevar seguramente hasta enero, ¿no?, o hasta pocos días atrás, como uno podría calcular. Entonces, lo que decidimos fue eh, pedir la modificación presentando pruebas adicionales más recientes, ¿no?, justamente tomando el criterio de la autoridad, ese que nos decía, yo prefiero la prueba más reciente. Entonces, tomamos y presentamos pruebas más recientes, más variadas, mayor representatividad, y allí donde fue necesario desactivar el intento de alguna apelación para poder proseguir con el pedido de modificación. Siguiente. Y claro, estos nuevos informes a esa misma autoridad que en el fondo tenía dudas, ¿no? Y déjenme decirles por qué tenía dudas, que es lo que uno descubre con la experiencia en estos casos. Tenía dudas primero porque esa autoridad de primera instancia tenía un voto en discordia, donde una miembro de comisión experimentada decía que el Indecopi no era competente para ver este caso y menos para colocar la medida cautelar. Y tenía dudas también, es nuestra inferencia, por lo siguiente que les comentaré. Los casos en esa Comisión de Protección al Consumidor que ve casos de oficio, los inicia no la comisión, sino la Secretaría Técnica, porque bajo una regulación de casos donde debe haber imparcialidad, se supone que inicia el caso un fiscal administrativo, que es la Secretaría Técnica, para que decida la comisión de una manera distante y no sea el que inicia el caso el que lo decide. Un órgano lo inicia y otro lo decide. Es la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor. Y de otro lado está la empresa que se defiende. Pero en este caso, notamos con Carlos
que el caso no había sido iniciado por la Secretaría Técnica, sino que había sido iniciado por la propia comisión. ¿Qué es lo que nos dice eso a título de estimación? Porque no lo podemos comprobar, porque no podemos ni debemos saberlo. Nos dice que si hay un cambio en el uso del inicio de casos siempre por secretaría, con alta probabilidad la Secretaría Técnica no estaba convencida del caso, por eso no lo inicia y lo inicia la propia comisión, lo cual tiene un problema adicional, ¿no? Porque si lo inicia la propia comisión y la propia comisión lo va a decidir, es decir, la comisión acusa y la comisión decide, tienes un problema de falta de estructura imparcial. Eso viola la ley del procedimiento administrativo general y, en nuestra opinión, la Constitución. Es decir, ahí los casos tienen un severo problema. Pero en cuanto a lo que nos interesa para esta estrategia, frente a ese caso que se abre con dudas, lo que nos lucía como más rápido en términos de provocar un cambio legítimo y que esta medida cautelar sea desactivada, era volverle a pedir a esa autoridad que había privilegiado informes más recientes, con informes más recientes, técnicos, hechos estrictamente, que acreditaban lo que ya se venía diciendo, que era que determinados productos no tenían grasas trans, y además sobre productos disponibles o listos para ser colocados en el mercado, es decir, productos no vencidos. Siguiente, por favor. Eh, claro, hacer notar a la autoridad con mucho respeto que algunas demoras entre la toma de sus ensayos y el vencimiento de los productos y ausencia de contramuestras debilitaban lo que se llama verosimilitud en el derecho, es decir, que la medida cautelar no había sido emitida en todos los casos con ese grado de persuasión suficiente como para detener la comercialización de un producto también ayuda. Y asimismo hacerle notar a esa misma autoridad, dándole la oportunidad de que no sea la segunda instancia la que la corrija, sino ella misma la que vuelva a analizar la situación para poder ajustar y modificar la medida a una menos gravosa y no desproporcionada al grado de la primera, ¿no? Entonces, la comisión decide variar. Siguiente. Y en cuanto a los productos que logran ese beneficio en primera instancia, está pues llegar a tiempo para una campaña. Uno de los productos era un producto estacional donde la Navidad era muy importante para sus ventas y se logra esta variación, esta modificación que permite la venta días antes de la Navidad, cosa que no se hubiera logrado si se hubiera planteado una apelación persistente que recién se resolviera en enero, ¿no? O tal vez en los primeros días de febrero. Y ocurrió lo mismo luego con otro producto también que siguió un camino similar estratégico y logró la venta lo más pronto posible. Siguiente. Eh, ya en el último segmento, que es el más corto que hemos preparado con Carlos, lo que queríamos era ofrecerles algunas conclusiones, que son como esos aprendizajes que uno recibe reiteradamente por ver estos casos permanentemente. Siguiente. Lo que decíamos al inicio, ¿no? Estamos en un momento muy complejo, ¿no? Ya no debiéramos pensar que es una crisis, porque si siempre estamos en crisis, entonces ya no es una crisis. Se trata de unas circunstancias que se van haciendo permanentes, ¿no? Donde en el ámbito del consumo y en particular en la regulación sobre alimentos y bebidas procesados relacionados con el consumo, nosotros constatamos que estamos entre dos bandas, ¿no? Entre una sobrecarga regulatoria, que a veces es confusa también, porque donde debe haber un reglamento no lo hay, y donde una autoridad toma un criterio, la segunda instancia lo cambia, pero la primera no lo sigue, ¿no? Y donde tenemos también de la otra banda una sobrecarga fiscalizadora, ¿no? Fiscalizadora, y en mi percepción, voy a hablar en primera persona, siempre sobre las mismas empresas, ¿no? Sobre las formales, sobre las de determinado tamaño, sobre los canales modernos, cuando el Indecopi debiera, lo digo con mucho respeto,
ampliar, ¿no? Abrir ese lente para que se supervise todo, ¿no? Así como en otro sector, últimamente se han preferido las fiscalizaciones a las líneas aéreas por las demoras en sus despegues o llegadas en los itinerarios programados, lo cual es posible y es válido, pues de la misma manera, con la misma intensidad, debiera fiscalizarse seguramente el transporte terrestre. Y no solo el interprovincial, sino también el urbano, ¿no? Porque todos son medios de transporte. Es decir, allí hay que hacer un trabajo muy fino y muy respetuoso, pero muy firme, de hacerle ver a la autoridad que tiene que ampliar el lente de su fiscalización para evitar esa sobrecarga y para más bien proteger consumidores en todos los segmentos y en todos los espacios. Y esa sobrecarga y confusión fiscalizadora se da también en la confusión de las funciones de las autoridades. Seguimos mirando que para este caso, por último, el competente era DIGES, y así hay que remarcarlo, y esto se decidirá en otras instancias seguramente, pero eso es claro. Entonces, frente a momentos complejos, la recomendación que surge es mayor atención, mayor previsión, no alarma, sino atención y prevención. La segunda conclusión que decantamos es que las estrategias tienen que cambiar, ¿no? Nosotros observamos algunas estrategias que son permisivas con la autoridad, que no le hacen notar por estrategia y seguro suma consideración algunos errores, lo cual es válido y en algunos casos es necesario para evitar la confrontación. Pero en otros casos, donde las necesidades legítimas de una empresa obligan a resultados también legítimos y urgentes, las estrategias no pueden ser las mismas y las tácticas tampoco, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que nosotros planteamos como aprendizaje compartido es que para cada caso tiene que haber una estrategia distinta, ¿no? Y que debe perder un poco el miedo de hacer notar, con mucho respeto siempre a la autoridad, dónde puede corregir a tiempo un error. Porque si solamente apelamos, ¿no? O si solamente reclamamos, pero aceptamos lo que la autoridad dice con error, perdemos muchas oportunidades de lograr soluciones rápidas. Remarcamos también, como algo aprendido, es que la clave de un éxito como el de levantar una medida cautelar rápido, legítimamente, es la coordinación empresa-asesor legal externo. Nada puede hacer el asesor legal externo si en la empresa no hay un equipo dedicado para la solución de eso que es crítico, ¿no? Y si la empresa tiene confianza en el asesor y analizan juntos la estrategia y deciden emprenderla, las posibilidades de éxito aumentan. Y finalmente, como síntesis, aunque tal vez ya lo dijimos, la prevención sí, pero también actuar decididamente frente a una situación desproporcionada o arbitraria. A veces hace muy bien que la autoridad sepa que tiene al frente a una empresa y a un asesor legal que cuando está convencido de que hay razón en la defensa, pues lo pone con claridad sobre la mesa, ¿no? A veces los silencios o las dudas o las condescendencias no ayudan para que la autoridad cambie su actitud y tome una medida correctiva de su propio error a tiempo. Siguiente. Y de nuestra parte era básicamente lo que queríamos compartirles esta mañana. Tal vez nos hemos extendido un poco en el tiempo previsto, pero estamos a su disposición por si hubiera alguna inquietud, alguna pregunta, algún complemento, alguna intervención, pues tanto ahora, que duda cabe, en esta sesión que está en su segmento ya de intervenciones, como en el futuro para lo que necesiten. Muchas gracias. Virino, tenemos dos consultas en la sección de preguntas y respuestas. Sí, a ver, Andrea Arias nos pregunta si nos basamos en la segunda instancia cumpliendo los parámetros del reglamento, si el producto contiene menos
de 2 gramos de grasas trans por cada 100 se debería colocar igualmente el octógono. Depende, porque ahí lo que tiene que evaluarse es cuál es la porción declarada por el fabricante y ver si esa porción es de menos de 0.5 gramos. Entonces, digamos, las bases son distintas, ¿no? De un lado, la base del cálculo es 100 gramos de materia grasa, y de otro lado, la base del cálculo de que la sala utiliza es la porción, ¿no? Entonces, son distintas. Otra pregunta, dice, si tengo más de 2 gramos de grasa trans por cada 100 de materia grasa, sea fuente natural u otro origen tecnológico, no puedo comercializar. Solo si es de origen tecnológico. Si la grasa trans de origen tecnológico es mayor a 2 gramos de grasa trans por cada 100 de materia grasa, no se podría comercializar. Si es de fuente natural, la fuente natural está exceptuada del reglamento de reducción gradual. Y si es de hidrogenación, perdón, y si es de hidrogenación parcial, no se puede. No se puede tener ninguna cantidad de grasa trans proveniente de la hidrogenación parcial. Otra pregunta. ¿Cuántas fiscalizaciones ha realizado Indecopi en torno a grasas trans hasta el día de hoy? 45. Son las que vimos en la nota de prensa que Indecopi tiene publicada. Ahí está la relación de los productos. Otra pregunta. Si el producto contiene menos de 0.5 gramos de grasa trans y tengo todos los sustantes correspondientes, ¿no debería colocar el octógono? No sé, no lo sé. Como te digo, eso de 0.5 gramos depende de la porción, ¿no? O sea, en teoría, de acuerdo al criterio de sala, la respuesta debería ser, si la sala resuelve un caso como este, la sala te diría que no estás obligada a colocar el octógono. Tienes menos de Déjame 0.5. un complemento, Carlos, ¿no? Esa pregunta de cómo entender esos criterios, yo propongo entenderlos sobre la base del riesgo. Si uno decide seguir el criterio de la sala, que teóricamente es lo correcto, porque es la última instancia, ¿no? La última que decide sobre estos casos, entonces aplica el parámetro de la FDA. Pero sin embargo, si uno toma esa decisión, tiene el riesgo de que en primera instancia la comisión, que ya leyó ese criterio y no lo quiere seguir, ordene una medida cautelar de cese de comercialización por falta de octógono, ¿no? Entonces, frente a eso hay que tomar una decisión. Lo correcto, teóricamente, es que la segunda instancia define, pero lo que está ocurriendo es que la primera instancia no le hace caso en el criterio. Adelante, Sí. Carlos. Y evidentemente quien decide qué investigación iniciar es la primera instancia, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, tienen la facultad de hacerlo, y sin dudas, si es que el producto contiene grasas trans, se va a iniciar un caso, una investigación, un procedimiento, ¿no? Y cuando llegue a segunda, como comentó Pirino, hay que tener en cuenta que los 3 miembros, los 3 vocales de la sala que votaron a favor del criterio de FDA, culminan su mandato 2 en agosto, 1 en octubre. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta en la ecuación. Otra pregunta. Si tengo menos, quiere decir que si tengo menos de 0.5 gramos de grasa trans por porción no debo colocar el octógono. Como indicaba, de acuerdo al criterio
del caso Bimbo, eso sería de esa manera, ¿no? Sería correcto. Sin perjuicio de considerar lo que ya planteó Pierino. César Tapia nos pregunta, ¿cómo se puede analizar las posiciones de la autoridad que en una instancia indica que hay una ley aplicable y en otra que no existe y se debe acudir al FDA? Bueno, en principio cada autoridad es independiente, salvo que, por ejemplo, hay algún precedente de observancia obligatoria y pueda decidir apartarse de los criterios de la primera instancia, eso también puede pasar. Lo cierto es que son posiciones válidas y legítimas, ¿no? Cada una con sus fundamentos, y ambas son, digamos, las que tenemos hoy en día las empresas a disposición, y son los principales sustentos para poder tomar una decisión y una posición sobre si se debe colocar el octógono o no, ¿no? Dependiendo de, como te digo, varios puntos, ¿no? No solo hay que quedarnos en las posiciones como si fuesen estáticas, sino que hay que tener en cuenta que estas podrían variar. Claro, no van a variar en octubre de este año, en agosto. Habría que ver cómo resuelve un caso de grasas trans una nueva conformación de sala, ¿no? Y para que eso llegue a pasar, tendrían que tener un caso en segunda instancia, ya con la conformación específica. Eduardo Leno nos pregunta, si en mi producto tengo grasas trans, no entiendo, de mi MP, dice. No entiendo la pregunta. Si la pueden replantear, por favor. Eduardo, si puedes replantearla o ampliarla un poco. Sí, vamos resolviendo otra en tanto. El límite de 2 gramos sobre 100 gramos es solo para grasas trans de origen tecnológico diferente a la hidrogenación parcial. ¿Qué pasa si en mi producto tiene un mix? Grasas trans diferentes a hidrogenación parcial, pero también tiene de origen natural, origen lácteo. Las que están exceptuadas son las de origen lácteo. En la ley, a ver, aquí voy a tener que abrir la norma. Voy a dejar de compartir un momento. En la ley hay que leer, esa excepción no puede ser interpretada de forma extensiva ni más amplia de lo que estrictamente indica. Habría que revisar lo que dice específicamente la norma para esos casos del mix. A ver, el artículo que habla de la excepción es el artículo 3 del Decreto Supremo 33/2016, y dice lo siguiente: están exceptados de las disposiciones del presente reglamento, es decir, del límite de los 2 gramos, aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas que únicamente contienen de manera natural grasas trans, es decir, sin ser agregados en ninguna proporción. Es decir, estamos hablando de un contenido exclusivo de grasas trans para estar dentro de la excepción. Wendy Galván nos pregunta, tengo una consulta acerca de aceite de soya. Este tiene grasas trans 1.8 por cada 100 gramos. Entendería que de materia grasa, ¿no? Vamos a asumir que es así. Pero nos dijeron que por ser producto de uso culinario no debería llevar octógono. ¿Es correcto no ponerle octógono?
A ver, sobre las excepciones, hay que tener en cuenta otro factor que salió hace poquito. Es el resultado de una acción popular. ¿Ya? Una acción popular instaurada por una fiscalía contra el reglamento de la Ley de Alimentación Saludable, es decir, contra el Decreto Supremo 17/2017 SA, que establecía como una de las excepciones los sucedáneos de la leche materna, para no colocar ningún octógono. Ya. Esa excepción ha sido declarada ilegal, ¿correcto? Entonces, bajo la misma lógica, la excepción del uso culinario podría sufrir lo mismo, ¿no? Allí hay que evaluar con más detalle, que creo que nos excede en este caso, pero digamos, lo comento para tenerlo en cuenta. ¿Cómo determinar mediante análisis si las grasas trans son de origen natural? Indicaron el nombre de un ácido. Sí. En el caso específico, Indecopi tomó una prueba recuerdo el nombre, era perfil de ácidos grasos, y dentro del perfil de ácidos grasos te identificaban distintos tipos de grasas trans, ¿no? El nombre que ellos indicaron que era el válido era ácido baxénico. Ok, otra pregunta. Respecto a los 6 productos que en la fiscalización tuvieron un valor detectable de grasas trans, la comisión ha solicitado que coloquen el octógono. Algunos de estos casos han llegado a sala y los han aceptado de colocar el octógono. Ya. ¿Cuál es la situación? Que estos resultados los tiene el área, la gerencia de fiscalización del Indecopi, y como recordarán son, digamos, tres grandes normas las que regulan este tema. La del código, la de colocar en el etiquetado, es de competencia de las comisiones de protección al consumidor. La referida a los octógonos, la de alimentación saludable, es competencia de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal. La de publicidad son comisiones distintas. Todavía que sepamos no han llegado, bueno, ni siquiera han llegado a comisión todavía los casos, porque la investigación le encargó la Comisión de Protección al Consumidor, ¿no? Lo que debería pasar es que la Comisión de Fiscalización de Competencias Leal tenga esos resultados y iniciar los procedimientos sancionadores que correspondan, y probablemente allí evaluar si corresponde una medida cautelar o no, ¿no? Pero como son resultados que han salido, digamos, recientemente, hace un par de meses, en diciembre aproximadamente, probablemente los casos se estén iniciando, ¿no? De todas maneras, la lista de productos está identificada ahí en el PPT. No sé si lo estoy proyectando. Creo que sí estoy proyectando, ¿no? Están acá. Sí. A ver. Ya, ahí están, la lista de los productos, si quieren verla, los 6 que se hacen mención, ¿no? Si el criterio de segunda instancia es la que vale al ser la más alta, ¿no debería algún organismo intervenir la primera para que siga el criterio de la segunda debido al conflicto que crea para las empresas? Sí, lo que debería ocurrir es que eso no debe pasar, ¿no? Pero estamos precisamente en este contexto de confusión que les comentamos hace algunos minutos. Claro, si uno ensaya, ¿no? Si uno busca alternativas, claro, uno podría buscar alguna infracción por el régimen funcional, es decir, autoridad de primera instancia que desacata un criterio de segunda no está cumpliendo su función, ¿no? Sin embargo, ese camino es aún más dilatado y demora aún más tiempo que el del procedimiento regular, ¿no? Y en el fondo, visto el contexto que hemos comentado, en cualquier momento la segunda instancia va a poder cambiar otra vez, ¿no? Y con 3 nuevos miembros, con una mirada distinta,
de repente vuelven al criterio anterior. Esa es la complejidad que tenemos que enfrentar, por eso nuestra propuesta es estar atentos, ¿no? Y tener una estrategia. Creo que Rocío ha colocado, Carlos, nuestras direcciones electrónicas y la verdad vamos a estar en seguimiento de esta reunión muy complacidos de poder atender cualquier pregunta adicional o cualquier ampliación, que es a lo que nos hemos comprometido al invitarlos a esta reunión esta mañana. Así que les agradecemos muchísimo. Quedan 3 preguntas más. Dale, si quedan son 3, sencillas, ¿no? cerremos con esa 3, Sí. Carlos. Sí, a ver, dice, para los 6 productos fiscalizados que tenía Grasas Trans, ¿alguno ha sido aceptado en segunda instancia? Bueno, como mencionaba, aún los casos no llegan a segunda, deberían estar iniciando en primera. Y ahí habría que ver qué es lo que se resuelve. La pregunta de Eduardo es, si en mi producto tengo grasas trans tanto de origen, tanto en mi materia prima de manera natural y un insumo como aceite tecnológico, ¿cómo asumiría mi etiquetado? Lo que se evalúa es el resultado final, ¿no? El producto como tal. A ese producto, el producto que le vendes al consumidor, hay que hacer el informe de ensayo y determinar si arroja o no un resultado cuantificable, ¿no? Y a partir de eso, evaluar según lo que se ha comentado ahora. Y la última pregunta, bueno, en realidad 2, ¿en qué rango podría variar una posible multa por no colocación de grasas trans? A ver, hay casos donde se ha multado con 36 UITs, 40 UITs, depende del volumen de ventas y del rango de ese volumen de ventas, pero digamos, hay casos en los que Indecopi ha sancionado en primera instancia con multas de 36 UITs, que yo he visto por producto, pero eso varía en función de las ventas, ¿no? La multa máxima es 700 UITs. Pero además el daño ahí no solo es la multa, sino es la medida cautelar, ¿no? Que viene mucho tiempo antes que la multa, donde te ordenan el cese de la comercialización. Si estos productos tienen ese empaque y no está la anotación correspondiente o la advertencia que la autoridad considera que le falta, te van a detener esos productos, ¿no? Entonces, es una pérdida de producto, de ventas, de inversión y además es el impacto sobre la marca. A eso le sumas lo de la multa, ¿sí? Eso es lo que hay que evitar. Sí, y la última pregunta dice, ¿se pueden seguir vendiendo productos con análisis de grasas trans por lote? ¿Esta decisión de la sala es momentánea o existe alguna manera de validar que el resultado no será positivo por un tiempo? Bueno, ahí se refiere básicamente a cómo han modificado en Indecopi la medida cautelar, las medidas cautelares en realidad. Básicamente, pues, lo que ha pedido Indecopi es que, o ha dicho, se puede comercializar siempre que me demuestres en análisis por lote a través de una muestra representativa obtenida a través de un parámetro normalizado, a través de una norma, aceptada internacionalmente, que puede ser una norma técnica peruana, una norma ISO, para determinar la muestra. Sobre esa muestra realizas el informe de ensayo y si tu resultado es menor a, estás dentro del límite, o sea, menor a 2 gramos por cada 100 de materia grasa, puedes comercializar. Esa es la variación de la medida cautelar, ¿no? Y con eso no tenemos más preguntas. Gracias, Carlos, y gracias a todos. Les reiteramos lo que decíamos. Tienen ahí nuestras direcciones electrónicas y allí pueden escribirnos en seguimiento de esta reunión todo lo que sea una duda, una inquietud y vamos a cumplir el compromiso de responderles como hemos dicho. Así que muchísimas gracias y seguro nos vemos pronto en otra ocasión. Gracias, Carlos. Gracias, Rocío. Gracias a todos.